periodista Víctor Julio Díaz Daza, que es conocedor al dedillo de este tema. Pues bueno, al abogado y periodista también, Víctor Julio Díaz Daza, buenos días. Gracias por acompañarnos y acompañar también a nuestros oyentes orientándolos. No, buenos días. Osvaldo sabe que Noticias Ya es mi casa y con mucho gusto pues presto a dar mi opinión sobre esta reforma laboral. Y lo primero que hay que decir, Osvaldo, es que la reforma laboral ya fue aprobada por el Congreso, ya fue sancionada por el presidente, pero no entra a regir inmediatamente. La reforma entra a regir el 1 de julio del 2025. Por lo tanto, pues hasta ahora seguimos con la legislación que tenemos. Esta demanda, esta ley puede ser demandada y habrá que esperar también si hay decisiones de las altas cortes. Pero hoy en día no está rigiendo la reforma. Ahora, el año entrante, ¿qué va a estar rigiendo? Perdón. Sí. Sí, Víctor, no lo estamos escuchando. Ok, listo. Ahora, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos que aquellas personas que tienen capacidad de pago, como son los empleados o los contratistas, se debe pagar el 16% del salario del empleado y del 40% del valor del contrato del contratista. Es el 16% lo que se paga hoy en día. ¿Eso cambia? No. Sigue exactamente igual el mismo porcentaje de cotización. Segundo, hoy en día una persona se pensiona a los 57 años si es mujer y 62 años si es hombre. Eso tampoco lo toca la nueva ley. No, vamos a seguir pensionando a la misma edad. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Los cambios se hacen ahora dos pilares. Hoy en día una persona, tú vas a contratar a una secretaria, ella escoge a dónde se quiere afiliar, a un fondo privado o a Colpensiones, al régimen público. Son dos regímenes excluyentes, con requisitos para pensionarse diferentes. Hay dos posibilidades de escoger. Con la reforma no. Con la reforma, todo aquel que devenga hasta 2.3 salarios mínimos va a tener que cotizar en Colpensiones. Y lo que exceda, si quiere, si lo desea, lo puede cotizar en un fondo privado de pensiones. Se dice que el 90% de los colombianos devengan menos de 4 salarios mínimos. Por lo tanto, en el fondo, que quedará el 10%, y de los cuales los 2.3 salarios van a Colpensiones, podrán permanecer en él. La ley habla de pilares. ¿Cuál es el primer pilar? Es el solidario. Aquellas personas, hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60, que nunca han cotizado el sistema. Entonces se le va a dar una suma mensual vitalicia, que no es una pensión, como una ayuda que ha existido del adulto mayor. Esa suma más o menos equivale a 230,000 pesos, que se ha dicho que es el umbral de la pobreza. Entonces a esa persona se le va a entregar mensualmente, hasta cuando se muera, 230,000 pesos mensuales. Se dice solidario porque esa suma, pues él no ha cotizado, no, en el sistema. Entonces se la va a dar el Estado mensualmente. Ese es un pilar, el solidario. Después viene el semicontributivo, que es aquellas personas que han cotizado, pero que no alcanzan a pensionarse. Hoy en día tenemos los beneficios periódicos, que eso era voluntario anteriormente. Entonces a esa persona ahorraba, el Estado le ponía una parte y después se distribuía, se le entregaba el dinero cuando la persona cumpliera la edad. Ahora no, ahora esos le van a entregar una suma mensual, en lugar de entregárselo como es hoy en día, que si está en Colpensiones le dan una indemnización sustitutiva, o si está en el fondo privado le dan una devolución de aportes. Hoy en día, con la reforma, con la ley, no. La persona le van a dar esa suma distribuida hasta cuando se muera la persona. ¿Por qué se dice semicontributivo? Porque la persona contribuyó al sistema,
pero no alcanzó a pensionarse. Entonces le van a dar esa suma mensual. Después viene el contributivo, que es el que conocemos hoy en día, la persona que tiene capacidad de pago. Esa persona, ¿cuál será la situación para el año entrante? La persona, pues si devenga hasta 2.3 salarios mínimos, necesariamente va a Colpensiones. Si devenga más, puede ir al fondo privado. Lo que pasa, supongamos que devenga 4 salarios mínimos. Por 2.3 va a ir a cotizar a Colpensiones, no le va a cotizar a su cuenta individual que tuviera en un fondo. O sea que su rentabilidad, si hoy en día es muy difícil alcanzar la pensión en el fondo privado, con la reforma, pues se van a debilitar muchísimo los fondos, por no decir acabarse, y quedar con un régimen público prácticamente, porque hoy en día está la posibilidad, pero con el rendimiento, las cotizaciones que se hagan, va a ser imposible que salga con una pensión digna. Y después viene el último pilar, que es el ahorro voluntario. La persona que tenga capacidad de ahorro, pues puede hacer cotizaciones voluntarias para mejorar la pensión el día que cumpla la edad o se pensione. ¿Qué cambios trae adicionalmente la ley? Las mujeres que tengan hasta 3 hijos, le van a disminuir 50 semanas por cada hijo que tenga. Se mantiene la edad para pensionarse, pero se le van a disminuir, y además, a partir del 2025 se van a disminuir 25 semanas de cotización. 25 semanas son 6 meses. Esa disminución es gradual hasta el año 2036, hasta cuando las mujeres se pensionen a las 1000 semanas. Y si tienen 3 hijos, pues se pueden pensionar con 850 semanas. Ese es un cambio, pues, a favor de la mujer que ha tenido históricamente menos posibilidad de cotizar para que pueda alcanzar una pensión. Víctor Julio, bueno, sí. Por ejemplo, tengo una duda con respecto a este cambio en la nueva reforma. Usted me dice, los que tengan 2.3 salarios mínimos, hasta 2.3 salarios mínimos, van al fondo pensional, a Colpensiones. Sí. Pero si esta persona, para que me aclare un poquito más, si esta persona me está preguntando, si esta persona después de los 2.3 salarios mínimos, eso que reparte el dinero que le resta después de los 2.3 salarios mínimos, va para el fondo de pensión, el otro pensión privado. Sí, supongamos que tenga, por poner un número concreto, la persona devenga 4.3 salarios mínimos. Entonces, ¿eso cuánto equivale? ¿Eso equivale como a cuánto? Como 4 a millones. 2.3 salarios mínimos está cercano a los 4 millones de pesos. Ajá. Entonces él devenga 4.3 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar con él? Si él quiere quedarse en Colpensiones, lo puede hacer y cotiza 4.3 salarios mínimos en Colpensiones. Pero si él quiere quedarse en el fondo, él va a cotizar 2.3 a Colpensiones y el resto, o sea, 2 salarios mínimos al fondo privado. Lo que pasa es que una cotización de 2 salarios mínimos en un fondo privado es difícil que tenga una rentabilidad razonable que le permita tener una pensión mejor si se queda en el fondo privado que en Colpensiones. No, a esa persona le convendría quedarse en Colpensiones porque no va a tener un capital suficiente para que le den una pensión mejor que la que le darían en Colpensiones. Pero él tiene la opción de escoger si se quiere quedar en el fondo privado o no. Alguien me podría decir, pero es que eso no es ninguna opción, porque si la pensión que le va a dar Colpensiones es mejor, es claro que se va a quedar en Colpensiones. Pero bueno, legalmente existe la posibilidad. Una pregunta que tengo de un oyente que me está hablando, Jorge, que me dice que tiene 400, bueno, es una pregunta, 400 semanas, ¿cuántos años me dice que tiene? 470 semanas, ¿y tiene cuántos años? Está diciéndome el oyente ahí, Jorge, ¿cuántos años? No, bueno, entonces no. Bueno, si la persona, al momento de regir la ley, que es el 1 de julio del 2025, lo que dijo Osvaldo al comienzo, el régimen de transición,
Son 900 semanas para hombres y 750 semanas para mujeres al 1 de julio del 2025. Si él tiene 400 semanas, hoy en día no va a alcanzar a cubrir, a cotizar las 900 semanas, por lo tanto a él no le aplicaría el régimen de transición, se pensiona por la nueva ley y no alcanza porque tiene 450 semanas sin importar su edad. Sin importar su edad, ya él no lo cobijaría el régimen de transición. ¿Y qué significa entonces para él la nueva reforma? ¿Qué le implica para él? ¿Le sirve o no le sirve? A él le van a dar, anteriormente era, si está en Colpensiones, la devolución de saldos. Ahora no, le van a dar una suma mensual. Digamos que esa misma suma, en lugar de entregársela en un solo pago, se lo van a dar mensualmente hasta cuando la persona fallezca. ¿Y si está en un fondo privado? También, porque es que le van a aplicar la misma norma, esté en el fondo o esté en el... quien va a manejar las pensiones ahora en Colombia a partir del 1 de julio es Colpensiones. Si la persona está en el fondo, ese dinero se lo tienen que pasar a Colpensiones para que Colpensiones sea el pagador de la pensión. Que ella está en el régimen de transición, supone ella que está en el régimen de transición y tiene 3 hijos. Si le rebaja mucho más, o ella también le cobija eso del número de hijos para que rebaje el número de semanas, o es para quien se acoge a la nueva reforma pensional, abogado. Es decir, el régimen de transición, ¿cómo sería eso? Un poquito más de eso. A ella que no diga que ella cree que está en el régimen de transición. Le recomiendo que lo verifique, que pide el número de semanas cotizadas. Necesita 750 al 1 de julio para que no se lleve una sorpresa que por 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas perdió el régimen de transición. Perdón, ¿1 de julio o 31 de diciembre? 1 de julio del 2025. Ah, ya, o sea, tiene tiempo. Sí. Entonces sí, que revise cuántas semanas tendría, debe tener mínimo 750. A ella le aplica el régimen anterior para efectos del monto de su pensión y demás, pero para el número de semanas que requiere para pensionarse, que se disminuye en 25 semanas cada año, sí le aplica a ella la disminución de semanas cotizadas. No se va a pensionar con 1.300, sino con menos. Y si tiene hijos, también le va a aplicar. Ahora, si ella quiere decir, si esa persona dice, bueno, se quiere retirar pleno con sus 1.300 semanas, ¿eso es opcional o es que ya no es posible? Puede seguir cotizando. Puede seguir cotizando, pero antes y ahora existe la posibilidad que si al cumplir los requisitos para pensionarse, la persona no hace la solicitud ante Colpensiones para que le reconozcan la pensión, el empleador puede hacerlo. Entonces, si ella cumplió 1.300 semanas y de pronto dice, no, yo quiero seguir cotizando para mejorar mi pensión, el empleador, transcurrido un mes de cuando cumple la edad, si no hace la solicitud, el empleador directamente lo puede hacer. ¿Y cuando la persona es independiente? Puede seguir cotizando libremente. Bueno, la otra pregunta, yo puedo, cuando cortamos en la comunicación, ¿yo puedo pagar las semanas que me faltan para llegar a 900 para terminar ese tema? Sí, puede pagarlas siempre y cuando fueron semanas que debieron pagarse y no se pagaron, o sea, que aparezcan en mora. Trabajó con un empleador, con una empresa de servicios temporales, no cotizaron, puede cotizar esa semana. Pero alguien que libremente, supongamos un joven que hoy en día tenga 20 años y tiene cotizado 2 años, que son 100 semanas, que él diga, yo quiero pagar 800 semanas para entrar al régimen de transición, él no puede hacer eso. Solamente las semanas que debieron pagarse y no se pagaron. En ese tiempo transcurrido, exacto. Buenos días, si una persona no cotizó en 15 años y solo tiene 300 semanas y le faltan 5 años para su edad, ¿qué hace? ¿Está en un fondo privado? A la persona le aplica la nueva ley. El 1 de julio del año entrante le aplica la nueva ley y se pensionará con la reglamentación de la nueva ley. Aquí de la nueva ley, Osvaldo dice cuál es la diferencia. Hay una fórmula para calcular la pensión que cambia. El que está, por ponerte un ejemplo, una persona que está en el régimen actual con una cotización de 7 millones de pesos,
una pensión podría estar alrededor de 5 millones de pesos. Puede que cotizó más, pero alrededor, por poner una cifra sin mucho sustento de un actuario. Con la nueva norma cambia esa fórmula, con la nueva ley, y la persona se pensionaría con más o menos 2 millones de pesos, un poco más. La pensión varía sobre todo para los jóvenes. El que está en el régimen de transición se le conserva, pero el que no está se le va a disminuir la pensión a menos de la mitad. ¿Y por qué? Porque cambia la fórmula. Entonces uno no importa si esos jóvenes duraron 10 años que pagaron para pensión 5 millones de pesos. ¿Cómo se pensiona hoy en día, Jenny? Con el salario que cotizó en los 10 últimos años, el promedio actualizado, o con lo cotizado en todo el tiempo superior servido, si fuere mejor. Ahora, y se aplica una fórmula. Ahora la fórmula que cambia, al aplicársele, le da menos que lo que recibiría con el actual régimen. Y entonces, exacto, pero ¿y si esa persona cotiza fuera en otro fondo, en el fondo privado? Eso estamos hablando de Colpensiones o fondo privado, o sea, lo que sea, siempre va a ser así. No importa el que tenga. ¿Qué va a servir esto? Que para los jóvenes en algunos años, no sé cuánto, no va a alcanzar el dinero, no se va a tener el dinero, por eso se disminuyó la fórmula. Acuérdense que del presupuesto nacional y también del Fondo de Solidaridad va a salir el dinero para pagarle a las personas que hoy no reciben nada. O sea, esos 230,000 pesos, que son más o menos 5 millones de personas, que se le va a dar hasta cuando se muera, el dinero que se está tomando le va a impactar a las pensiones del futuro cotizante, porque también va a salir del presupuesto nacional de una suma, pero sí se va a afectar para los jóvenes y en un momento dado no va a haber dinero. O sea, va a venir otra reforma pensional o debe venir otra reforma pensional en 10 años, en 15 años, en un momento dado. ¿Por qué? Porque el 16% no es suficiente para atender todas estas obligaciones que se están cotizando. Y en Europa, la pensión de las personas, hombres y mujeres, la mayoría de los países de Europa, son de 65 años. Acuérdense la huelga que le hicieron a Sarkozy porque la aumentó, creo que estaba en 64, la subió un año y hubo una huelga generalizada en Francia porque dijeron no es suficiente y allá estaban un poco cerca de los 65, lo llevaron a los 65. España está en 65, hombres y mujeres. Nosotros estamos en 57 para las mujeres. Y ahora con la disminución de las semanas vamos a estar en 1,000. Y ahora si tiene 3 hijos vamos a estar en 850. En ningún sistema con 850 semanas tú logras acumular un capital que te permita tener una pensión de un salario mínimo. Entonces, la reforma, la ley no reforma los problemas estructurales de financiación del sistema. Entonces, esto quiere decir que debe venir otra reforma pensional en algunos años. Lo que pasa es que este es un costo político que ningún grupo político, ningún presidente lo quiere asumir. Es antipopular. Mira lo que pasó en Francia, en cualquier país del mundo. Eso originaría una gran conmoción nacional. Entonces no se tocó, la edad no se sigue conservando realmente, porque para las mujeres se disminuye hasta llegar a 1,000 semanas. 1,000 semanas son 6 años, 300 semanas que faltarían, 6 años, que deja de cotizar al sistema. Y por cada hijo, hasta 3 serían 150 semanas más. Entonces, el que hace el sistema, básicamente, ¿cuál es la nueva ley que se dice la ley reforma pensional? ¿Qué es lo que dice? En resumen, la ley lo que hace es que le va a dar una suma a unas personas que nunca han cotizado al sistema por razones de solidaridad. Eso es básicamente lo que hace la ley, con algunos cambios, la disminución de la semana de las mujeres, con la persona que llega, por ejemplo, hoy en día, que esto trae la ley también, tiene 1,000 semanas, pero ya cumplió la edad. La persona puede decir, denme la pensión,
con 1000 semanas, La plata. pero de la pensión que a mí me pagan, descuéntenme el 16% para completar los 6 años que me hacen falta, pero la empieza a recibir desde cuando cumplió la edad. Ya se la dan con 1000 semanas y no con 1300. Algunos cambios estéticos que se le hizo a la ley, pero no de fondo. No de fondo. De fondo es que para los jóvenes sí se está afectando el monto de su pensión. Para los que quedan en el régimen de transición, no, se les conserva. Pero Pues no somos todo el mundo nuevos. está en el régimen de transición. Nuevos cotizantes. Tremendo, la es así juventud, la ahí. gente joven que está Tremendo. trabajando o comienza a trabajar va a estar afectada, Jenny. O sea, Exacto, no va a va a ser recibir. duro, no va a recibir una Tiene pensión. que recibir recibir demasiado dinero para poder más o menos estabilizarse. Sí, una pensión digna no la puede tener una persona que gane 4 millones de pesos, entonces recibiría ¿cuánto de pensión? No, habría que hacer un cálculo actuarial. Yo puse un ejemplo allí sin mucho sustento de un actuario, pero para poner, podría ser la mitad de lo que recibiría con el actual sistema, un poco más, dependiendo de todo del monto total de semanas cotizadas. Pero sí se afecta el monto de los jóvenes, los que no entren en el régimen de transición, en la mesada que va a recibir. No se aumentó otra mesada, no hay mesada 14, siguen siendo la misma 13 mesadas, sigue siendo el 16%, la edad de los hombres se conserva, la de las mujeres se disminuyen, pero estructuralmente no hay cambios. Oiga, mire, me dice, Alejandrina me dice, buenos días Jenny, buenos días Pablo, le habla una oyente, era para que el señor que está comentando la cuestión de las pensiones, yo tengo, dice, estoy en el fondo privado, y en el fondo privado me sale que tengo 1,250 semanas, entonces yo quería saber, yo ganaba el mínimo, o sea que si yo quiero saber si yo tengo derecho a pensión con pensiones o tengo que seguir cotizando más, y no pude seguir cotizando y no puedo seguir cotizando porque yo estoy sin trabajo. Tiene 51 años, pero dice que tiene 1,250 semanas y no tiene el tiempo. ¿Qué pasa con ella? No tiene la edad, pues. Ella está en el régimen de transición. Entonces, como está en un fondo privado, ella necesitaría tener un capital suficiente que le garanticen que va a recibir el salario mínimo. Ahora, hay una posibilidad, que es una ventana que abre la nueva ley, y es que la persona que le falte menos de 10 años para pensionarse se puede cambiar de régimen. Hoy en día se necesita, es dentro de los 10 años anteriores a la edad. O sea, hombres 52, mujeres 47. Aquí se abre una ventana. Si ella quisiera, se puede pasar a Colpensiones, pero a ella le faltan en Colpensiones 6 años. 100 semanas, que son 2 años. Ah, porque tiene 51. Ella tiene 51 años de edad, pero tiene 1,200 semanas. Le faltan 300. Si son 1,250, le falta un año. Para estar en Colpensiones, necesitaría 50 semanas más. Ahora, a ella le aplicarían o le podrían aplicar que con 1000 semanas en Colpensiones le dan la pensión, pero le descontaría lo que debe cotizar el tiempo faltante. O sea, en este caso, 50 semanas. Yo le recomiendo que se pase a Colpensiones, aprovechando esta ventana de los 2 años que da la ley. Ah, no eran 10 años, son 2 años, son 2 años. Ah, okay. Hoy en día son 10 años, pero la ley abrió una ventana y dice lo que le falta en menos de 10 años se pueden cambiar de régimen. Entonces ella tendría esa opción. Mire, hay una pregunta también, y bueno, una inquietud que me la mandan aquí para que la oiga, doctor Víctor. ¿Qué? Yo tengo un par de años que no coticé, pero yo era independiente. No sé si eso sea valedero que yo pueda pagar en esas semanas de ese tiempo. Y otra preguntita, cuando uno presta el servicio militar le dicen que ese tiempo de servicio militar se le van a abonar esas semanas al tiempo de cotización pensional. ¿Cómo hace uno en ese caso? Sí, bueno, la primera pregunta es si él estaba obligado a cotizar como independiente y no lo hizo, puede pagar esas semanas. Y lo cotizado en el ejército se le suman
al número de semanas cotizadas para todo lo que establece la ley. Para el régimen de transición, para el derecho a la pensión, son acumulables esas semanas. Pregunta que Otra un oyente, pregunta, Jenny, otra mire, pregunta, que mire. preguntas hay buenas. Bueno, ok. Aquí hay una pregunta, dice un oyente, mire, ya yo me debí pensionar, pero no me conviene, gano menos con la pensión. Si lo hago ahora o lo hago después que entre la nueva ley, ¿qué puede pasar? Bueno, no dijo si era trabajador dependiente, o sea, si tiene un contrato de trabajo, no. Si él cumplió los requisitos para pensionarse y ya los tiene, ya transcurrió un mes, el empleador puede pedir que le reconozcan la pensión, si él no lo quiere hacer. Bueno, otra pregunta dice también, y yo no sé si usted, para que de pronto sobre esta posición que hay un oyente, dice, también tenemos que tener en cuenta, Jenny, que muchos de estos problemas de financiación vienen siendo por esas altas pensiones que pagamos nosotros los colombianos, de gente que estuvieron tanto en el sector público como en empresa y teniendo trabajos especiales que se pensionaban a los 20 años de servicio. Yo conozco gente que se pensionó a los 40 años, 39 años, porque decían que con 20 años de servicio en este La tiempo empresa era Aire, suficiente para pensionarse. Electricaribe, creo que ¿Eso Jenny. también se cargó a la gente? No, no se le cargó. Eso fue una de las razones que se tuvo para sacar el acto legislativo número 1 del 2005. Anteriormente había muchas pensiones convencionales, como dice el oyente. Una persona con 20 años de servicio salía pensionado a los 40 años y atender una pensión es una obligación muy onerosa, como para más o menos imaginarnos el impacto. Para tener derecho a una pensión con un salario mínimo, se necesita un capital de más de 200 millones de pesos. De un salario mínimo. Ahora con esas altas mesadas, como dice el oyente, de 10 millones, 20 millones, 30 millones, se hicieron algunas cosas. La ley 100 del 93, el acto legislativo número 1 del 2005, que dijo no pueden haber regímenes especiales, salvo el del presidente de la República, algunos que se establecieron. Pero el acto legislativo ya cambió esos beneficios que se tenía, pero dijo, conservó ya los derechos adquiridos. El que tenía el derecho adquirido se le respeta, pero los que no lo tenían se eliminaron a más tardar el 27 de diciembre del 2010. Ahí se acabaron los regímenes convencionales. Ya eso no existe. Ahí Es está. interesante. Bueno, podremos nosotros resolver tantas preguntas con nuestro gran amigo, a quien admiramos mucho, el abogado Víctor Julio Díaz Daza, una trayectoria y un conocimiento. Me están preguntando que los maestros quedan con me están preguntando que si los maestros quedan con ese régimen especial. Sí, quedan con el régimen especial. Quedan con el régimen especial. Se respetan los derechos adquiridos de... ¿Los militares también? Los militares también. Entonces, la recomendación sería, abogado Víctor Julio Díaz Daza, es miren quién está en régimen de transición, de qué manera les afecta, qué manera les beneficia. ¿Y ese régimen de transición lo puede aprovechar hasta cuánto tiempo? No, ya él quedaría en el régimen de transición, no tiene que hacer nada. Se le aplica el nuevo. ¿Yo qué recomendaría? Que las personas saquen el número de semanas que tienen oficialmente para que después no vayan a tener sorpresas, que al migrar de un sistema a otro se desaparecieron una semana, no le aparece, que averigüen desde ahora cuáles son el número de semanas que tiene, que revisen, ojalá logren pasarse al régimen de transición con aquellas semanas que debieron pagarse y no se pagaron, porque el régimen de transición es mucho más beneficioso que el nuevo régimen que se tiene, sobre todo en el monto de la pensión. Entonces que revisen para ver qué deben hacer ahora. Hay un año para pagar lo que no se pagó y que debió pagarse, para que tratar en lo posible conservar el régimen que actualmente tienen, el de la ley 100 del 93, porque el de la nueva ley no es más beneficioso para las personas. Es más beneficioso para aquellos que nunca han recibido nada, que nunca cotizaron el sistema y que hoy en día se le va a dar 230,000 pesos. Para ellos es bueno, van a recibir algo, que ese es el umbral de pobreza. Pero para los que están cotizando, los que financian el sistema, no es tan oneroso. Y desde ya deberemos prepararnos
porque en algunos años nos acordaremos que debe venir otra reforma pensional, porque la suma que tenemos hoy en día no es suficiente para atender estas obligaciones. Nos nivelaremos a Europa, aumentaremos el monto de las cotizaciones, algo hay que hacerlo, pero no es suficiente el sistema, ni el de la ley 100, ni el actual, para atender las obligaciones pensionales en Colombia. Y muchas de esas obligaciones están siendo atendidas por dinero del presupuesto nacional. Y eso era también el otro detallito. Y le iba a decir, me están preguntando, las cotizaciones en otros países, ¿cómo quedan? Hay algunos acuerdos con otros países, en especial con España, que se pueden acumular el tiempo cotizado en las dos países. Habría que ver otro país con el cual Colombia si tiene acuerdo o no tiene acuerdo. Por ejemplo, con Estados Unidos no tiene acuerdo. Con España tenemos un acuerdo. Y se pueden acumular las semanas cotizadas en España para efecto de la pensión en Colombia. Bueno. Doctor Víctor Julio otra Díaz pregunta Daza. que me están diciendo, lo que le van a dar a los mayores, 235,000 pesos, ¿hay que esperar el próximo año a mitad de julio? ¿Desde ahí es que empieza a darle ese dinero? Sí, hay que esperar el próximo año. La reforma, la nueva ley empieza a regir el 1 de julio del 2025. Si antes no pasa alguna acción legal que tiene que ser revisada. Y de pronto la Corte Constitucional dice este artículo sí, este artículo no, porque se tiene que pasar por el control de constitucionalidad y pueden haber cambios. Mientras tanto, esto es lo que tenemos.